pasa la música. Arriba. ¿Cuál es ahí? ¿Antes aquí a medio? ¿Medio? Gracias a todos. Primero agradecerles que nos estén acompañando hoy día. Es para nosotros una instancia muy interesante de poder compartir algo tan íntimo como la creación literaria. Queremos agradecer a Biblioteca Viva Bio Bio el que nos dé la posibilidad de estar acá. Queremos agradecerle a Arturo también por su creación y que la pueda compartir con nosotros. Queremos hoy día presentarles el libro Realidades Paralelas, la expulsión del templo, que es la primera novela de Arturo. Voy a contarles un poco por qué me motiva a mí a estar aquí. Yo hoy día vine de Los Ángeles, soy de Concepción, viajo a Los Ángeles, trabajo allá. Después de la pega me vine. Sin embargo, en esos andares de la vida, en Los Ángeles nos encontramos con Arturo. No nos habíamos visto jamás, nunca nos habíamos encontrado y por diversas razones llegamos a encontrarnos en Los Ángeles. Y allí descubrimos que teníamos algunas cosas en común, como por ejemplo, provenir de una comuna donde vivieron mis padres muchos años, donde mi padre fue fundador de esa comuna, como le comentaba recién a un amigo por aquí, que es la comuna de Chihuayante. Y esa cosa mágica que tiene la vida de reunir a quienes debe reunir en un momento, hizo que nos encontraran. Y tuvimos la oportunidad en ese momento de compartir nuestra inclinación o nuestro amor por el arte. Él escribiendo, yo dedicándome a la danza, al teatro, además de mi profesión de formación formal, que es educadora de párvulos. Apasionado por las letras, ambos participamos en algunos proyectos pequeñitos allá en la Universidad de Concepción, en el campus Los Ángeles. Y él a mí personalmente me parece una persona tremendamente interesante, con una vida interior muy interesante, muy rica, muy profunda, que no me cabía duda que iba a desembocar en un libro como este, en una novela interesante que yo sé que les va a atrapar a todos los que no la han leído. Por lo tanto, es todo un placer estar presentando el libro hoy día en esta ciudad, en Concepción, y en una biblioteca como la Biblioteca Viva Bio Bio. Quiero presentarles a Alejandra. Ella es la encargada de la Biblioteca Viva Bio Bio, para que le dirijas algunas palabras que significa también para ustedes este lanzamiento, presentación. Gracias, mira, la verdad que para mí ha sido un verdadero orgullo tener a Alejandro en nuestra biblioteca. De hecho, ya es parte de la casa, ya ha participado en varias actividades de nuestra biblioteca. También tengo entendido que también hizo una actividad en Los Ángeles el año pasado, me parece, y para nosotros es un privilegio que él esté aquí y que su libro, Realidades Paralelas, ya se esté prestando a nuestra biblioteca. Es maravilloso. O sea, vamos a buscar ahí las opiniones de cada uno de los jóvenes, que no solamente se lo han llevado jóvenes, se lo han llevado adultos, y al parecer las dos copias que nos regaló gentilmente Alejandro ha tenido muy buena llegada. Y también contarles que bueno, este libro ha tenido buenas críticas, ha tenido notas en La Última Noticia, en la misma revista de Los Ángeles, Vía Los Ángeles, así que es un libro que yo se lo recomiendo. Me falta muy poco por terminar de leer que yo tengo, así que no les puedo dar finalmente mi opinión, pero encuentro que Biblioteca Viva, lo que nosotros estamos haciendo es darle la posibilidad a jóvenes como Alejandro de que tenga este espacio que es Biblioteca Viva, para que muestre todo su talento. Es un joven muy talentosísimo y orgulloso de que esté hoy día acá con nosotros, y agradecerle a ustedes por haber participado de esta actividad y estar allí junto a él. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Cuando ustedes escucharon a Alejandro, Arturo, para mí él es Arturo, él es Alejandro, él es el mismo, ¿ya? ¿Ok? Era ese su nombre, su seudónimo escribiendo poesía, por ahí lo conocía como tal. Bueno,
La verdad es que, como decía Alejandra, hay algunas críticas y críticas bien interesantes respecto al libro. Me voy a permitir leer algunas que aparecen aquí, que dice: la expulsión del templo es una invitación a viajar que no puede rechazarse. La imaginación desbordante de Alejandro Vilches se derrama en dosis muy bien administradas por un talento innato para la novela. En cada una de las páginas asistimos a una transformación, a una ascesis casi de un chico normal que se convierte en héroe y mesías, el portavoz de un mundo nuevo, regenerado a pesar de las lacras y los demonios. Fantástico, inteligente, dúctil y asombroso. Este libro de Vilches muestra el talento de un escritor de verdad. También les voy a hacer otra confesión. Él tímidamente decía que se dedicaba a las letras, que no sabía si decirse escritor o no, pero yo creo que es un escritor, realmente es escritor. A continuación queremos presentarles el book trailer del libro, esperamos que lo disfruten. Definitivamente merece mucho aplauso el book trailer, es atractivo y es un buen trabajo creativo también, está muy, muy bonito. Me olvidé mencionar, también nos acompaña una representante de editorial Mágica, que es la que editó este libro, publicó este libro. Sería bueno, Arturo, que pudieras tú contarle a quienes nos acompañan un poco sobre este proceso creativo que te llevó a desembocar en esta novela. Hola a todos, para mí es realmente un gusto estar aquí con ustedes, algunos poder conocerlos en persona después de tener algunas conversaciones virtuales. Todos llegaron de forma distinta al libro y esta es una muy perfecta instancia para que nos reunamos en torno a él
y a conocer un poco acerca de cómo se escribe esta historia, de cómo nace la necesidad de querer escribir lo que muchas veces se piensa. La verdad es que mi historia como escritor es bastante antigua. No soy tan joven como parezco tampoco. Empecé a escribir como alrededor de los 12 años, pero era inconsciente de lo que escribía. Eh, Creo que era un acto, era una necesidad de poder decir de alguna forma las cosas que me callaba. Partí escribiendo poesía como muchos. Yo sé que aquí entre ustedes deben haber varios que han escrito poesía o han llevado un diario de vida o tienen su propio escrito en un cuaderno. Y un día me sentía inquieto. Ya no me bastaba con seguir escribiendo cuentos de una página, 5 páginas, 10 páginas. Eh, Aunque suene un poco fantasioso decirlo, decidí escribir una novela. Sin saber de qué quería escribir, me senté y empecé. No pude parar durante varios meses. La historia me atrapaba. No planifiqué nada de lo que continuaba. Yo me acostaba y cerraba mi cabeza, decía, yo no quiero pensar en lo que viene, porque necesitaba sentarme para saber qué era lo que tenía que seguir escribiendo. De hecho es raro, porque algunas personas me preguntaban, pero ¿qué uno siempre va teniendo lectores de prueba en el camino? Entonces yo le pasaba a algunos amigos, escritores o personas que se dedican a la literatura, le iba pasando algunos capítulos para que ellos fueran leyendo lo que yo iba escribiendo y me decían, pero ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? La verdad es que no sé, decía yo, te juro que no sé, necesito sentarme a escribir para saber lo que sigue. Y a mí me funciona de esa forma. Hay personas que trabajan con una pauta, donde antes de empezar a escribir plantean la problemática, desarrollan los perfiles de los personajes, pero yo necesitaba sorprenderme con lo que estaba escribiendo. Siempre he pensado que para que los lectores se sorprendan, yo también tengo que sorprenderme como escritor. Y muchas veces las historias van tomando vuelcos que uno jamás imaginó. Va muriendo gente que uno jamás pensó que podía morir. Van apareciendo personajes o perfiles que uno jamás lo podría haber pensado dentro de una planificación. Empecé a escribir, hubo un accidente dentro de este proceso de escritura. Llevaba un par de meses trabajando en el libro y me quedé 5 días encerrado en Los Ángeles, una ciudad donde trabajé por varios años, hartos años en realidad, como 9 años. Y vayan sacando cuenta de mi edad. Y trabajé 5 días encerrado. Yo salía, me levantaba para ir a comprar, porque yo trabajo sentado en la cama. Me levantaba a la cocina, me llevaba la bandeja para la pieza, seguía escribiendo. Descansaba un rato, escuchaba un poco de música, a veces me llamaba mi mamá y me decía, tienes voz de estar durmiendo, no es que no hablaba con nadie en todo el día, solamente escribía. Entonces así pasé 5 días enteros escribiendo y en la noche empiezo a cerrar el computador y cuando ya se está cerrando, tipo 2 de la mañana, día lunes había que trabajar, me doy cuenta de que no respaldé lo que había escrito. Y dije, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto? Y sí, fue tanto. Al día siguiente me robaron el computador, perdí la edición de todo lo que llevaba trabajado, más de la mitad del libro, y todo lo que había desarrollado durante esos 5 días que había dedicado íntegramente a la escritura. Me dolió la pérdida, porque sentí que había avanzado bastante. Me costó retomar la historia, no por el dolor de la pérdida en sí, sino porque yo sentía que necesitaba de alguna forma saber, poder recordar quizás en parte todo lo que había hecho. Había hecho tantas cosas que no tenía la capacidad de reescribir todo lo que había escrito. Habían pasajes que me encantaban como habían quedado. Perdí el libro, pasaron varios meses, no lo volví a tomar, porque cuando lo tomaba no hallaba por dónde continuarlo. Fue, yo creo que una especie de duelo de alrededor de 8 meses. Después de 8 meses dije, ya, basta. Voy a continuar escribiendo donde quedé y después arreglo lo que tengo, el último respaldo que tenía, que era como de un mes atrás. Terminé de escribir el libro y luego empecé a trabajar la parte que ya tenía guardada un respaldo antiguo.
Y así fue como nació este libro. Un libro que habían días en que escribía un capítulo por día y todo fluía, así, fluía mágicamente. Y no sabía qué seguía hasta el día siguiente, cuando después del trabajo, en vez de ir a darme una vuelta o qué sé yo, me encerraba en mi pieza y escribí hasta que la vista me permitiera o hasta que la historia quisiera salir, porque es así de simple. Uno no puede empujar la historia, uno no puede obligarse a escribir por mucho que uno tenga horarios o uno tenga alguna forma establecida de trabajar. La historia sale cuando tiene que salir. Había días en que abría el computador y no salía nada y yo lo cerraba, porque no me podía obligar a... Yo sabía que no iba a quedar bueno. El proceso fue largo después de esto. El libro yo lo terminé de escribir el año 2010, 2009, a fines del 2009. Hice todo el proceso de presentar a editoriales, de golpear puertas, de buscar instancias formales de publicación, y apareció Editorial Mágica. Como el nombre lo dice, es una editorial mágica. Se dedica a la literatura juvenil, literatura fantástica. Sin embargo, como también señala Alejandra, para mí no es del todo raro que personas adultas hayan leído el libro, porque lo que esta novela rescata son creencias que no nos son lejanas a ninguno de nosotros. Como se ve en el book trailer, se habla de ángeles, se habla de demonios, se habla de espíritus. El libro aborda tres realidades: la nuestra, que es la realidad humana; la atmósfera, que es donde habitan los espíritus, los ángeles, los demonios; y una realidad paralela que se llama Lidernia, que es un mundo que cree, donde viven personas iguales que nosotros, pero cuya civilización va mucho más adelantada que nosotros. No me refiero a avances tecnológicos, sino me refiero a los procesos que nosotros como humanos vamos a vivir aquí en la Tierra. Ellos ya han vivido mucho de lo que nosotros nos espera. Por lo tanto, leer la novela también nos puede permitir hacernos una idea dentro del gran paréntesis de la fantasía, porque esto es literatura fantástica. Nos permite hacernos una idea o soñar acerca de cómo podrían ser las cosas. Hasta ahora yo me siento súper contento de trabajar con Biblioteca Vida, de haber presentado la novela en Los Ángeles en enero de este año, y de ya tener un recorrido en algunas ferias del libro en Santiago, ciudad donde resido hace un mes y medio aproximadamente, 2 meses ya en realidad. Y me esperan varias ferias, tengo lectores en varias partes del mundo, y es mágico esto, porque uno piensa, ¿cómo puedo yo publicar un libro? ¿Cómo puedo yo hacer que esto la gente lo conozca? Hoy día lo conversaba en el matinal del canal regional, y esto es sencillamente así. Todas las personas tenemos las capacidades, todas las personas tenemos potencial para algo, solo basta decidir hacerlo. Cuando uno decide hacer las cosas, todo fluye. Así como en mí fluye la literatura y la capacidad de escribir como tiene que fluir, todos nuestros proyectos también pueden fluir de la misma forma. Quisiera aprovechar también esta instancia para agradecer a personas que han sido súper importantes dentro de este proceso, en especial a mi mamá, que está acá, que ella es la persona más importante de mi vida. Yo sé que soy lo que soy gracias a ella, y las personas que no quiero decir que tienen la desgracia, sino que quiero decir que tienen la suerte de vivir solo con su madre y no tener un padre. No digo que no tener un padre es ser afortunado, pero sí es ser afortunado tener una buena madre cuando no se tiene un padre. Y yo he tenido una excelente madre, la tengo. Tengo hermanos que son fabulosos, que me apoyan en todo, que creen en mí de una manera que es inimaginable. Y creo que eso es algo que todos necesitamos, que crean en nosotros. Como han creído muchos lectores que han adquirido el libro, como han creído lectores en España, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia. Ellos me vienen invitando: ven para acá, ven a presentar el libro. No es tan fácil,
y yo quiero presentarlo primero aquí en Chile. Para mí presentarlo aquí en Concepción era súper importante porque yo soy de acá. Sin embargo, se dio primero la instancia de presentarlo en Los Ángeles. Como se dice, nadie es profeta en su tierra, es un dicho un poco injusto quizás, pero yo no me siento así, yo me siento agradecido de ustedes, de personas que han seguido mi trayectoria y que saben que ha costado un poco, pero también hoy día están conscientes de que ha resultado. Y por eso también quiero agradecerle a María Alicia, que después de haber estado mucho tiempo sin escribir cuando nos conocimos en Los Ángeles, ella me invitó a participar en un proyecto literario y eso también fue otro empujón necesario para darme cuenta de que yo era bueno en esto. Y saben que a veces uno dice, ay, es vanidoso decir que uno es bueno en algo. No, no es vanidoso, uno tiene que reconocerse a sí mismo, conocernos a nosotros, aceptar nuestras capacidades, así como aceptamos que somos malos para la pelota o que somos malos para un montón de cosas, también aceptar que somos buenos para otras. Y creo que eso es importante que cada uno de nosotros lo haga. Quiero agradecer a mi cuñada que está acá, a Miguel Ángel, un amigo que igual que a Alan los conozco porque siguen la trayectoria del libro y así como otras personas que están acá, amigos de la vida y personas que hoy he tenido la posibilidad de conocer. Carolina, una compañera de la básica acá. Sí. Y eso quería compartir con ustedes, invitarlos a hacerse cargo de las capacidades que tienen, a emprender la búsqueda si aún no lo conocen, y a desarrollarlos si ya saben para lo que son buenos. Muchas gracias. Bueno, siempre es interesante reconocer cómo se forjan estos resultados creativos, ¿no? Cómo es todo este proceso creativo, que tiene de esos alegrías y sinsabores, como nos contaba Alejandro, de pronto cuando se pierde todo y debe ser tremendo, sin embargo, uno vuelve a crear. El ser humano en su esencia es un ser creativo. Les mencioné que soy educadora de barrio y les voy a tomar de eso para refrendar esto. El ser humano desde que nace va creando y creando. Si no, solo piensen que no hay ni un niño pequeño a quien se le enseñe a gatear. Él busca, mediante un proceso creativo, cómo desplazarse y cómo luego ponerse de pie. Para mí eso me parece maravilloso y me hace entender que hay un proceso potente en cada uno de nosotros. Todos, no me cabe ninguna duda, como dijo Alejandro, hemos escrito alguna vez un verso, hemos escrito alguna vez un cuento, hemos intentado escribir una canción, hemos intentado bailar, hemos intentado hacer una obra de teatro en el colegio, hemos intentado bailar, mil formas de expresión, que son estos lenguajes artísticos que son universales. La música, la danza, el teatro, la literatura, traspasan muchas fronteras. Si presenta el libro en España, ¿me invita a ir a ese Sí, ya, sí, de todas maneras. Bueno, pues trasciende. Y esa es la maravilla que tienen los procesos creativos. Y como bien dice Alejandro, todos tenemos en nosotros mismos esa misma capacidad de crear. No muchas veces tenemos posibilidades o oportunidades de desplegarlas, porque como él contaba, a veces es también un trabajo bastante solitario. Hay que encerrarse. ¿Quién entiende del entorno que estuviera encerrado 5 días? Estar enfermo este niñito que está encerrado tanto tiempo, ¿ya? Y que es necesario para el proceso creativo. Entonces muchas veces el arte en general es absolutamente incomprendido. Te dedicas a la danza, sí, pero ¿y tienes alguna otra profesión? Te dedicas a la pintura, pero ¿tienes otra profesión? Siempre tendemos a hacer eso. Y si quisiéramos, creo yo, y esta es mi utopía, tener un mundo mejor, creo que debiéramos buscar al creador que hay en nosotros mismos desde distintas disciplinas, por distintas vías. Pero si aprendiéramos a expresarnos desde allí, les aseguro que el mundo sería bastante mejor, o al menos quiero creer eso. Voy a leerles ahora un par de páginas de la novela para que vayamos conociendo la prosa del autor, y a ver si eso sirve de motivación para que quienes no tienen el libro se lo adquieran y puedan leer toda la novela. Espero que también les guste la lectura. ¿Qué es esa mirada?
El enemigo todavía movía los ojos de un lado a otro sin dejar de sonreír. El dragón se levantó sobre sus patas traseras, vomitando llamas en todas direcciones, y el enemigo, mirando al cielo con los puños alzados, lanzó un aullido de emoción. Avanzaron, y Arthur tuvo que retroceder. ¡Te ato!, volvió a atacar, y esta vez la soga rodeó el hocico del dragón, que retrocedió, agitando las alas hasta las zanjas en la tierra, donde las llamas continuaban ardiendo y desaparecieron. No podía ser tan sencillo acabar con él. Debía permanecer atento. ¡Estúpido!, lo insultó, emergiendo de las llamas tranquilamente, pero esta vez con la espada en la mano. Se acabó el juego. Pudiste ser mío, imbécil. El enemigo, que en realidad era un serafín, debía medir cerca de 3 metros de altura, y las armas eran proporcionales al tamaño. Arthur afirmó fuerte el escudo con la mano izquierda, a tiempo para detener la primera estocada, y sostuvo firme la espada con la derecha, listo para arremeter en cuanto tuviera oportunidad de hacerlo. Sin embargo, apenas levantaba la vista sobre el escudo, el enemigo lanzaba un nuevo golpe. El hombro le dolía demasiado, pero debía encontrar el modo de vencerlo. Pensé que querías pelear, acabar conmigo. Por favor, hazme un poco más divertida tu muerte. Yo no voy a morir, respondió sacando levemente la cabeza por detrás del escudo. ¿Y entonces, para qué viniste? Se detuvo a contemplarlo con fingida curiosidad. Anulo tu vida, gritó con todas sus fuerzas, apuntándolo con la espada. El enemigo esquivó el ataque con un movimiento de hombros. Sus ojos de fuego se clavaron en Arthur, y las serpientes que cubrían su desnudez enseñaron sus cabezas triangulares enfurecidas. Y él ya no podía seguir ocultándose. Nadie puede quitarme la vida. ¡Esquizofrenia!, lanzó, sin darse tiempo de pensar en una defensa o ataque. Todo se fue a negro. Las legiones de demonios emergieron a su alrededor, deslizándose a ras del suelo, en una nube informe de ojos, bocas y gafas. Él ya no temía, los esperaba con los brazos abiertos, dispuesto a rendir su vida al enemigo, que lo recibiría en su imponente trono blanco. Qué hermoso era llegar al fin. No había preocupaciones ni sufrimientos. La tierra apenas representaba un recuerdo lejano, y ya no estaba en sus planes regresar. No era necesario. Sentía tanta paz que comenzó a llorar. El dragón volaba describiendo círculos, lanzando llamaradas a los demonios que bailaban en el fuego. El enemigo aplaudía, y él también quiso hacerlo, pero no pudo, porque sus manos estaban atadas. Abrió la boca para gritar, sin embargo no salieron palabras ni sonidos de su boca. Entonces quiso caminar, pero cayó al borde de un precipicio, porque también sus pies estaban atados. Abrió los ojos. El sol se escondía detrás de las montañas. Estaban de pie en un despeñadero, y el enemigo les mostraba las tierras lejanas que se extendían más abajo, el río que suministraba agua a los viñedos y el ganado que pasía indiferente a las únicas personas que los observaban, mientras el bosque de pinos a su espalda entonaba la canción del viento. Caía la noche, literalmente caía. El manto celeste bajó cual telón y descendió uno negro, lleno de estrellas. A la distancia, un puntito luminoso aumentaba de tamaño. No, en realidad se acercaba. Era la luna. Sonrió. El enemigo apoyaba la mano en su hombro paternalmente, y Arthur bajó la mirada conteniendo la emoción. Fue cuando vio que miles de hombres y mujeres se arrojaban al acantilado, sin voluntad de detener sus cuerpos. Corrían llorando, dando gritos de felicidad, aunque se veían muy tristes. Todos vestían igual, una larga camisa blanca que le llegaba a los pies. Recordó que eran vestiduras del alma. Por las murallas rocosas del acantilado, algunos, aquellos que oponían resistencia al efecto dominante, intentaban subir hasta ellos. Resbalaban, pero no se detenían. Sus dedos de manos y pies, sin uñas, sangraban y sus vestiduras se volvieron más rojas que blancas. Escondió la vista en el hueco del codo. Enseguida buscó el lugar donde pasían las bestias, el río, las montañas, la noche serena
y allá nada había cambiado. La luna se veía más grande y ligeramente inclinada, o no tan redonda. Pensó que tal vez se debía a que continuaba acercándose a pesar de estar aún muy alta. Una brisa cálida rozó su frente. Pestañeó varias veces, pero volvió a suceder. Provenía de la profundidad de la pendiente, donde caían las almas a un abismo sin fondo, de llamas abrasadoras. La luna continuaba bajando, y entonces sintió miedo. ¿Qué hacía él ahí? Bueno, ahí pudieron conocer a través de esa lectura la prosa o cómo está planteado el libro. De verdad que atrapa. Sí, a veces uno piensa que hay literatura destinada solo para los más jóvenes, que a lo mejor no va a ser interesante para los más viejos. Yo soy harto más vieja y me intereso igual. Por lo tanto, creo que es interesante leer, ir en esta creación, conociendo estos dos mundos que Alejandro nos presenta, Lidernia y la Tierra, o estas tres realidades, estas atmósferas. Queremos agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado hoy día, volver a agradecer a Alejandra. La Biblioteca Viva Bio Bio abrió las puertas para lo que tiene que hacer, que es abrir a la literatura, entusiasmarnos, acercarnos a los libros que en esta realidad virtual donde se encuentran a través de las redes sociales y los WhatsApp, así se dice, nos aleja un poco de esto. Y aquí hay maravilla. Espero haber traspasado con la lectura eso, cómo uno va creando, además, al leer la imagen. Y eso es maravilloso, y eso lo podemos hacer nosotros solitos, sin necesidad de tecnología. ¿Ya? No necesitamos eso para crear estos mundos y estas realidades y pasarlo mejor. De nuevo, gracias a Editorial Mágica también, su representante. Esperamos que puedan adquirir el libro, acercarse allí atrás, hay algunos donde pueden ir, tal vez hacerle preguntas al escritor antes de retirarnos, o comentarles, o manifestar sus sentimientos frente a lo que escuchamos. Y después Quiero agradecer la invitación de Alejandro. Yo soy uno de los que no conocían a Alejandro antes del libro. Voy a resumir los datos que está en la oficina trabajando en la municipalidad de Chuballante. De repente en la mañana, como no hay mucho que hacer a esa hora, está leyendo el diario y apareció Alejandro. Y me llamó altamente la atención no solo el libro, sino de dónde proviene Alejandro. De haber salido una escuela, de la Escuela Bélgica, después el Liceo de Chuballante, y ver que está teniendo éxito. Eso me llamó mucho la atención. Yo también estuve en el mismo, Escuela Bélgica y Liceo de Chuballante, entonces me alegró saber que hay gente que de Chuballante, de esa escuela, que está teniendo éxito. Entonces decidí contactarlo. Esa fue la primera idea, de contactarlo. Empecé a buscar por tecnología en Facebook y al tiro me aceptó, empezó a conversar y hubo al tiro afinidad. Y hasta el día de hoy estamos planeando la visita a Chuballante porque yo digo que es algo que tiene que hacer, sí o sí tiene que hacerlo, porque tiene que darle ese privilegio a la comuna de devolver los frutos que tuvo. Él vivió allá, tiene que dejar allá la huella, este libro que hasta el momento no lo podía comprar por cuestiones de tiempo y obviamente no iba a fallar ahora. Ya más adelante, cuando yo lo termine de leer, porque soy profesor de castellano, soy profesor de español, también me gusta esta literatura, ahí lo dan las críticas correspondientes. Agradecer a Alejandro y desearle éxito, y esperamos, y creo que por toda la gente de acá, creo que todo espera la continuación, porque por las críticas que he leído, todos están esperando la continuación. Así que, así parece. felicitaciones Alejandro y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. el joven al fondo. Bueno, a empezar súper orgulloso y contento de ver cómo surgen las artes de la tierra que uno quiere. De repente uno ve que estas manifestaciones florecen en otros lugares y uno es muy lejano quizás el poder participar de creaciones locales y presentarlas de esta forma tan linda. Y esa es la primera cosa por la que me siento súper contento y lo felicito particularmente a Alejandro por
por la experiencia maravillosa que nos ayuda a participar hoy. En segundo lugar, preguntar ¿cómo para un escritor como tú influye la vivencia personal, en definitiva, en la construcción de una historia fantástica? ¿Cómo uno mezcla quizás sentimientos, situaciones que quizás no tienen conexión con los mundos fantasiosos o con los mundos fantásticos que uno puede llegar a concebir? ¿Y cuánto de lo personal tuyo, cuánto de tu realidad hay en esta realidad paralela? Gracias. La verdad es que yo soy súper soñador. Nunca me ha costado inventar cosas, imaginarme cosas. O sea, yo hasta hoy sueño que vuelo a veces. Entonces, pero sin embargo hay experiencias personales que sí me han marcado. Estudié un año teología, tengo una formación también en demonología, entonces conozco un poco la rama de los demonios y yo dije, esto es súper entretenido desarrollarlo dentro de la literatura fantástica. Ahora, ¿cuánto de mí hay dentro de la historia? Algunas personas, a ver, yo voy a contar algo que era confidencial, algo que era confidencial. Cuando mi mamá leyó el libro, en una oportunidad, mi hermana menor me dijo, mi mamá está súper preocupada porque piensa que tú crees que ella no te quiere. y anda triste y toda la cuestión, llámala. Yo por dentro dije, hoy gracias porque por un lado, claro, por un lado está leyendo, pero por otro lado se logró convencer de lo que yo escribí. Pero obviamente era súper lejano a lo que yo pienso de ella. O sea, yo sé que ella me adora, que soy su regalón. Pero sí, las experiencias personales influyen. Pero hay una transformación de la experiencia al momento de escribir. No solamente porque uno crea personajes y uno decide que ese personaje viva ciertas situaciones, sino porque uno transforma también las creencias. Y uno, por ejemplo, hay cosas que uno no puede hacer. Las leyes sociales están súper establecidas, las leyes naturales también son súper claras. Hay cosas que uno no puede hacer. Yo no puedo volar porque la gravedad me trae a la tierra, pero en el libro sí lo puedo hacer. ¿Algún otro comentario, una pregunta? ¿Sí? Bueno, quisiera hacer un comentario. No soy un buen lector, nunca he sido un lector, siempre tenía la intención de leer, pero cuando Alejandro me habló de su libro, que había salido, se lo encargué al tiro, me lo entregó y la verdad me costó empezar a leerlo. Pero como lo había comentado él, desde que empecé el tercer capítulo en adelante ya no pude parar, me enganché. Y quisiera dar un dato bueno, yo no soy una persona que crea en ángeles y demonios. Tampoco creo en un diablo, pero sí creo en Dios. Pero aún así el libro, la historia me envolvió y fui, no sé, sintiéndome dentro del tema de la vida de Arthur y todo. Sí, quisiera felicitarle y darle las gracias. Gracias a ti, Cristian, por creer en la historia y leerla. Para mí, si bien es cierto, me encanta que todo el mundo lea. Cuando personas como Cristian, que admiten que no son buenos lectores, se devoran el libro, yo quedo feliz. Así que muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, esa es la magia que provoca la literatura. De pronto dicen que somos un país muy mal lector. Tenemos serios problemas con la lectura. Yo creo que es cuando no tenemos cercanía con los libros. Porque cuando sucede esto que provoca Alejandro, el tener gente cercana, el empezar a desparramar con su libro por todos lados, como digo yo, de pronto ya uno se ve, como decía el amigo allí, ¿no es cierto?, de repente casi como, si tengo que leerlo, me comprometía que lo iba a leer, y de pronto descubrimos que me atrapó, ¿ya? O cuando él me presentó su novela y me dice, bueno, en realidad a lo mejor no es literatura que le guste, a lo mejor pero yo soy lectora y lo leí nomás, ya punto, ahí hay que ver después lo que pasa con el libro. A lo mucho le iba a hacer la crítica de, no me gustó la historia, qué sé yo. Pero esa es la magia que tiene, ¿no?, la literatura y el libro. Por eso, pero también creo, y allí aprovecho de felicitar a Alejandra
o a quien haya diseñado. El espacio de la Biblioteca Viva aquí me parece maravilloso. Y crea todo un circuito que invita justamente a atraparse con los libros. Y cuando uno tiene en la mano un texto, ya no le queda otra que empezar a hojearlo, a leerlo, a buscarlo. Y de a poco va descubriendo lecturas. Soy una convencida y creo que van a compartir conmigo que no existe selección al minuto de leer. Lo importante es que leamos, porque solo en la lectura vamos después seleccionando y distinguiendo lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta. Pero mientras no lo conocemos no lo podemos hacer. Y por eso tal vez es tan importante, ¿no?, lo que genera Alejandro, de llevarnos a conocer un libro, hacer que su mamá lea el libro, que se interese por lo que él está haciendo, nos vamos mostrando. Yo creo, con la pregunta que le hacía actual delante, ¿no es cierto?, qué tanto de realidad hay de sus propias vivencias. Yo creo que nosotros somos un mundo de vivencias, que sin lugar a dudas se traspasa en las historias que contamos o que podemos escribir. Siempre hay algo de uno. Esa es la maravilla de la expresión, ¿no? Siempre hay algo. A veces uno no se quiere reconocer, que es distinto, ¿ya? Escribe y dice, no, pero si no tiene mucho que ver conmigo. No, si algo de ello debe haber en alguna parte. Bueno, reiterarles de nuevo los agradecimientos. Ha sido una bonita acogida la de Biblioteca Viva de Bio Bio y la participación de ustedes. Creo que hemos creado este espacio mágico que se provoca a través de la creación. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Yo les quiero decir una cosita antes. Bueno, aparte de agradecer a Alejandro 1000 veces por haber pensado en nuestra biblioteca, la Biblioteca Viva Bio Bio, en realidad las bibliotecas vivas del país están abiertas a todo este tipo de actividades. Entonces, para nosotros es un agrado tenerlo, además de conocerlo como escritor, lo hemos conocido como persona, como ya amigo, así que para nosotros es un orgullo de que esté acá. Invitamos también a que compren su libro, a los que ya son socios de Biblioteca Viva Bio Bio, está en las estanterías también. Creo que ahora están prestados, pero están. Entonces también los pueden llevar a sus casas para que lo lean por 15 días. Y ahora me gustaría mucho que compartieran con nosotros, que compartieran con Alejandro algo pequeñito que tenemos, pero es con mucho cariño para todos ustedes y también para Alejandro.